Orejas de hombre lobo. ¿Has oído hablar de Sal? Jimmy levantó los ojos de su trabajo, miró el reflejo de George y respondió. Sal, no, ¿qué le pasa? Probablemente pasaba más tiempo flotando sobre la gente, hablando con sus reflejos en el gran espejo en la pared que conversando con ellos cara a cara. Esta perspectiva única de las personas en su profesión nunca dejó de hacerlos sentir más como una mosca en la pared que un participante real en una conversación. Jimmy miró a la gente como si hiciera piezas de rompecabezas. Claro, la mayoría de ellos parecían iguales o bastante similares, pero si elegías una pieza de la pila, podías ver su propia forma única. Le sorprendió cómo todas estas piezas singulares de alguna manera lograron encajar. Claro, de vez en cuando tendrías una pieza que necesitaba ser presionada en su lugar con un poco más de fuerza que las otras, o una pieza que desapareció, pero ninguna imagen era perfecta. Todas las conversaciones personales que había tenido con la mayoría de los habitantes varones en la ciudad durante los últimos 40 años le hicieron sentir como un consejero o consejero de la ciudad. Oh, ¿no has oído? Sal está en el hospital, algún tipo de coma. George esperaba que su entusiasmo por entregar este chisme jugoso no fuera tan indiferente. ¿Coma? Estuvo aquí la semana pasada. Bajó las tijeras y miró directamente al reflejo de George con una expresión de asombro en su rostro. Ahora que lo pienso, dijo que tenía una cita con el médico ese mismo día. Él tampoco se veía muy bien. Sí, según Sue, los médicos no saben qué le pasa. Simplemente se derrumbó anoche mientras jugaba bingo en la iglesia. Oh, y consigue esto. El hijo de Carl, Kevin, el del negocio de los exterminadores, desapareció el otro día. Nadie ha visto piel ni pelo de él en unos pocos días. Jimmy se quedó allí pensando en su conversación con Sal el otro día. Eso me parece bastante normal. Kevin no tiene una novia que vive fuera de la ciudad. Probablemente él solo se ha acostado con ella. Lo hace, pero ha perdido citas, y nadie ha escuchado de él, respondió George con un aire de certeza. Le encantaba ser el chico con todas las respuestas. Jimmy se rascó la cabeza. Ya sabes, ahora que lo pienso. Sal mencionó que Kevin roció su ático la semana pasada. Dijo que tenía algún tipo de infestación allí. Consiga esto, según él, todo su ático estaba cubierto por una especie de red, y todo se retorcía con lo que parecían cuerdas delgadas y cortas de cuerda. George volvió la cabeza para mirar a Jimmy, su expresión era un gran signo de interrogación. ¿Qué, como gusanos de seda? Nunca había oído hablar de una infestación como esa antes. Jimmy hizo girar a George en la silla de barbero y lo miró directamente. Yo tampoco, pero eso es lo que dijo. Pequeñas hebras blancas que cuelgan de las telas. Fue extraño el otro día. Sal viene aquí por un corte de cabello cada 2 semanas como un reloj. No recuerdo que haya pasado más de 2 semanas sin una, pero cuando llegó aquí la última vez, parecía que no había estado en la tienda en un par de meses. Su cabello era mucho más largo de lo que debería haber sido y era completamente blanco. George no parecía muy impresionado. Es un viejo pelo blanco, lo ha sido durante años. No, su cabello solía ser gris, hay una diferencia. Confía en mí, me doy cuenta de estas cosas. ¿Quién más, pero yo, sabe acerca de esa abolladura en la parte posterior de tu cabeza? George se inclinó defensivamente hacia atrás y se frotó la nuca. Está bien, tú eres el experto pero... Y otra cosa, dijo Jimmy, cortando a George. Tenía las orejas de hombre lobo más salvajes que jamás había visto. Georges, con una expresión desconcertada, hizo una seña a Jimmy para que explicara más detalles. Oh, es algo que mi padre solía decir a los clientes con el pelo dentro o en las orejas. Sal nunca había tenido mucho pelo en las orejas, pero el otro día sus orejas eran una jodida jungla. Jimmy decidió no mencionar que creía haber visto algunos de los pelos de hombre lobo retorciéndose cuando los estaba barriendo más tarde. Lo había culpado de beber 2 tazas de café más de lo normal ese día. George se recostó en su silla. Bueno, me parece que estamos llevando a cabo 3 conversaciones diferentes aquí. No veo qué tiene esto que ver con que Sal esté en el hospital. Voy a registrarlo más tarde cuando recoja a Sue de allí. Jimmy distraídamente se quitó un pelo blanco del brazo, giró a George y volvió a la tarea que tenía entre manos. Jimmy no tenía otro cliente después de que George se fue. Había tenido muchos días aburridos como hoy. Esperar que las personas se arrastraran a la peluquería para hacerse un corte de pelo era solo una parte del trabajo.
Arrojó hacia atrás 3 aspirinas y las lavó con un trago de café viejo y quemado. Decidió ir a ver a Sal si pudiera lograr que su dolor de cabeza disminuyera un poco. Lo había estado sintiendo poco a poco todo el día, y ahora era difícil pensar con claridad. Eso es. Dijo en voz alta a la tienda vacía. Estaba cansado y solo quería irse a casa y dormir fuera de lo que fuera que estuviera haciendo. Apagó las luces, tomó su abrigo y lo encerró. Al salir de la vista de la ventana de la pantalla frontal, algo del tamaño del puño de un niño se deslizó desde el techo sobre un delgado filamento de filamento. Aterrizó en el mostrador lleno de herramientas del oficio de barbero, y se dirigió rápidamente hacia la habitación trasera. Llegó a través de un cabello blanco y suelto, lo ató a un mechón de seda que colgaba de su hilera, y lo arrastró por detrás mientras se arrastraba por el mostrador hasta el piso y entró en la habitación de atrás. Se acercó a una bolsa de basura que estaba frente a la puerta trasera. Cortó fácilmente la bolsa de plástico del cabello y comenzó a emitir un sonido estridente que recuerda a un hervidor de silbidos. Poco a poco, durante los siguientes minutos, pequeños pelos blancos se deslizaron fuera de la bolsa, y se deslizaron hacia la fuente del ruido. Luego los unió uno por uno a la hebra de seda que se alargaba detrás de ella. Se arrastró de regreso al lugar en el techo al que llegó originalmente con su colección de cosas blancas en movimiento, y se perdió de vista. La cadena de seda cargada siguió rápidamente, y también desapareció en el techo. Una camioneta de carga estaba aparcada al azar a unos 10 pies de un viejo camino de tierra en medio del bosque. Sus lados estaban adornados con logotipos idénticos que decían Catbow Extermination. Un hombre de piel pálida estaba sentado rígidamente en el asiento delantero. La parte superior de su cráneo se rasgó como la parte superior de una cacerola de Jiffy Pop. Los gorditos, gusanos blancos, repletos de materia cerebral, se retorcían dentro del cráneo expuesto del hombre. Se movieron aquí y allá por todo su regazo y los asientos delanteros de la furgoneta. Una araña del tamaño de una pelota de béisbol estaba sentada en el asiento del pasajero. Su brillo plateado le dio un aspecto casi mecánico. Tenía un gusano clavado en el asiento por sus pedipalpos. A su alrededor, pequeñas y diminutas cáscaras de gusanos. El asiento trasero estaba cubierto por un patrón de seda reluciente, casi translúcido. Pequeñas hebras blancas se entretejían en el patrón como una especie de tapiz retorcido.